Dios los bendiga en esta hermosa mañana, en este Despertando con Jesús, hoy 30 de marzo 2022. Gracias, mi Señor. Gracias por este nuevo día, este nuevo despertar, esta nueva mañana. Gracias por este cántico nuevo de las aves, Señor. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu amor, por tus cuidados, por tu provisión. Gracias, Señor, porque nunca nos falta un abrazo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra, Señor, que pones en nuestro corazón para que sea compartida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque sé que estás aquí, porque sé que estás en cada hogar, Señor, donde se te levanta una alabanza, una adoración, una oración, un clamor, un gemido, Señor. Yo sé que tú estás en cada lugar. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer, Señor, porque yo creo en tus promesas. Yo creo que si tú lo dijiste, Señor, tú lo harás, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que veré a mi familia llegar a ti, Señor. Veré a mi comunidad llegar a ti. Veré a mi isla llegar a ti. Y veré cada nación, Señor, rendirse, postrarse delante de tu presencia, Señor. Señor, que nunca falte una palabra en nuestras bocas, Señor, para atraer a alguien, para mostrarle a alguien tu inmenso amor. Que nunca falte en nosotros ese gesto lleno de amor, lleno de ternura, lleno de convicción, Señor, que atraiga a aquel que se está perdiendo, aquel que está hoy, que siente que no puede creer en nadie, Señor. Poder traerlo a tus pies, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque yo sé que estás aquí. Porque yo sé que tú habitas en medio de la alabanza. Yo sé que tú habitas en medio, Señor, de nuestra adoración. En medio, Señor, de cada oración, de cada silencio, Señor. De cada lágrima, cada tristeza. También tú estás ahí, Señor. Porque tú nos reconfortas, tú nos consuelas, tú nos levantas, tú nos das nuevas fuerzas, Señor, para proseguir hacia adelante. Te doy gracias, Señor, por los tiempos de paz. También te doy gracias, Señor, por los tiempos de guerra. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por todo, Señor. Porque ¿qué sería yo sin ti? ¿Qué sería yo si tú no estuvieses conmigo? Si no fueras tú quien cuidaras de mí, si no fueras tú quien me sostuvieras, quien me guiaras, quien me llevaras, quien pusieras palabra en mi boca, Señor, yo sería nada, Señor. En esta hora, Señor, quiero comenzar a compartir la palabra que has puesto en mi corazón. Y durante toda la noche el Señor estuvo ministrando mi vida y me estuvo dando palabras que al despertar no recordé. Y por más que insistí y le decía al Señor, hazme recordar todas esas palabras, todos esos códigos, Señor, que estuviste dándome durante la noche, Señor, y que recuerdo que decía en medio del cansancio, en medio del sueño, en medio del descanso, yo decía, espero recordarlos mañana. Y no me levanté a escribirlos, y al abrir mis ojos ya no estaban ahí. Pero el Señor nos entregó una palabra fresca en esta mañana, porque así es el Señor. El Señor siempre tiene una palabra fresca que despierta nuestro espíritu, que renueva nuestro espíritu. Y el tema para este día es: el temor y la duda te hunden. El temor y la duda te hunden. ¿Cuántos no hemos tenido momentos de duda? Momentos de que hemos sentido que todo está perdido. ¿Cuántos hemos tenido algún momento de incredulidad donde sentimos de verdad que aquí nada está pasando? Pues sabes que en esos tiempos de temor, en esos tiempos de incredulidad, en esos tiempos de duda, ¿sabes qué? Muchas veces tu barca se paraliza. Muchas veces el propósito se le he puesto en pausa
hasta tanto tú renueves tus fuerzas, hasta tanto tú comiences a creer nuevamente, hasta tanto tú comienzas a confiar nuevamente. Y el Señor me llevaba hace un rato a la palabra que encontramos en Mateo 14, del 23 al 33. Mateo 14, del 23 al 33. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos. No cualquiera, los discípulos lo vieron. Pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Miren qué maravilloso. ¿Quiénes iban en la barca? Los discípulos. Y aún viendo a Jesús haciendo milagros, aún escuchando a Jesús predicar, aún viendo cómo Jesús se conectaba con el Padre por horas y horas y horas, todavía los discípulos seguían dudando. Y muchas veces le han tirado pedradas a Tomás porque Tomás no creyó después que Jesús ya había fallecido. Mas sin embargo encontramos a un Pedro dudando. Y dice esta palabra que encontramos en Mateo 14 del 23 al 33. Y si leemos un poco más, vemos que Jesús fue, ¿verdad?, quien los envía a ellos que zarpen, que se monten en la barca y se echen al mar, mientras él se quedó despidiendo a la multitud. Y dice esta palabra que cuando Jesús terminó de orar, comienza a caminar sobre las aguas hacia la embarcación. Estaba oscuro y los vientos estaban muy fuertes. Y cuando los discípulos ven que hay alguien que se está acercando sobre las aguas, comienzan a asustarse, comienzan a atemorizarse, comienzan a dudar y comienzan a gritar: fantasma, fantasma. Yo no sé si tú te puedes hacer la película, pero yo me hago la película. 12 discípulos asustados, caminando con Jesús y sorprendiéndose de las maravillas que Jesús estaba haciendo. Y no es hasta que Jesús les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, el que decía que amaba y amaba y amaba a Jesús, le dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo
y allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Miren qué sorprendente. Este pasaje bíblico que encontramos en Mateo 14 del 23 al 33 tiene muchísimas enseñanzas, muchísimas. De aquí podríamos sacar muchísimas predicaciones. Pero hoy me quiero enfocar cómo el temor, cómo la duda te paraliza, te hunde, te hace retroceder. Mira cómo dice esta palabra, que no fue hasta que Jesús entró a la barca que entonces ellos sintieron paz y los vientos se calmaron. ¿Cuántas veces tú y yo, aún sirviéndole al Señor, buscando de su palabra, orando, alabando, adorando, cuando los vientos nos han comenzado a azotar, hemos tenido que decirle al Señor: sálvame, sálvame, porque hemos dudado y comenzamos a hundirnos, el temor nos hace dejar de ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Dejamos de sentir lo que el Señor quiere que nosotros sintamos y muchas veces dejamos de hacer aquello que el Señor nos ha enviado a hacer. Comienza Pedro a gritarle al Señor. Primero tuvo la valentía, ¿verdad?, de decirle: si eres tú, llévame a caminar contigo sobre el agua. Pero una vez sintieron los vientos, una vez sintió la tempestad, una vez que el matrimonio se te empezó a desboronar, una vez que tus hijos o tu familia comenzó a enfermarse, una vez que viste que los números de tu cuenta de banco comenzaron a verse en rojo, una vez que comenzaste a ver que lo que estaba a tu alrededor no era lo que tú esperabas, comienzas a ser como Pedro. Entonces miraste hacia abajo y comenzaste a hundirte. En lugar de mantener tu mirada en el Señor, en lugar de mantenerte firme y decirle al Señor: si tú dijiste que yo caminaría sobre las aguas, yo pongo mi mirada en ti y seguiré caminando sobre las aguas. Pero no. En ese momento hubo turbación, en ese momento hubo duda, hubo miedo y Pedro se hundió. Y luego de estar hundiéndose, comienza a clamar al Señor por socorro. Señor, sálvame. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor: sálvame? Yo le he dicho muchísimas veces. Yo le he dicho muchísimas veces en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de ver a mi hijo que no llega a los pies del Señor, al ver a mi familia enferma, al ver amistades que las conocí dentro del Evangelio y que en un momento dado retrocedieron, Señor, y se apartaron de ti, Señor. ¿Cuántas veces te he gritado: Señor, sálvame, Señor, sálvalos, Señor, que tengan un encuentro contigo, Señor, extiende tu mano, Señor, envuélvelos con lazos de amor, atráelos hacia ti, Señor. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor: sálvame, Señor? Y dice que el Señor extendió su mano y los sacó de las aguas. Pero lo más interesante de esto es que cuando subió a las aguas, cuando subió a la barca, dice que el viento dejó de soplar. Cuando tú estás agarrado del Señor, cuando tú pones tu confianza en el Señor, cuando tú comienzas a ver lo que Dios ve, lo que el Señor ve, cuando tú empiezas a escuchar lo que el Señor te está hablando, toda tempestad
todo viento, toda corriente contraria tiene que paralizarse, tiene que detenerse y comenzarás a experimentar la paz del Señor. Yo no sé por qué situación tú estás pasando hoy. No sé por qué situación estás hoy atravesando. Pero hoy el Señor te dice, yo soy. Cálmense, yo soy el que voy caminando encima de las aguas, sobre las aguas. Yo soy, cálmense, el que está trabajando en tus hijos. Yo soy, cálmense, el que estoy trabajando en la salud de tu familia. Yo soy el que estoy librando cada batalla. Qué hermoso es el Señor. Maravilloso es el Señor. El temor, la duda, la incredulidad te hunden, te provocan que dejes de ver lo que el Señor quiere que tú veas. Provocan que dejes de experimentar la grandeza que el Señor tiene separada para ti. Comienza a buscar el rostro del Señor en momentos de dificultad, en momentos de agonía, en momentos de tristeza, en momentos cuando sientes que no puedes más. Solo pon tu mirada en el Señor. Él te abrigará, Él te sostendrá, Él te guiará y Él te llevará al otro lado de la orilla, a la otra orilla, a salvo. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar. Y dice esta palabra, que el Señor le dice, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? Yo les puedo contar tantos testimonios donde he sentido que las fuerzas me abandonan porque la desesperación es tanta que he sentido desmayar, he sentido que no puedo más y en un de repente del Señor sentir cómo la paz del Señor me inunda y comienzo a creer, comienzo a confiar, comienzo a ver en medio de la oración, en medio del clamor posiblemente desesperado, cómo el Señor trae paz a mi vida. El Señor hoy te está diciendo como a Pedro, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Hoy el Señor nos está diciendo, no es tiempo de dudar. No es tiempo de gritar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de paralizarse. Es tiempo de creer que si el Señor lo prometió, Él lo hará. Si el Señor lo prometió, Él suplirá. Si el Señor lo prometió, tus hijos, tu familia, tu comunidad, tu nación y cada nación llegará a los pies del Señor. Ya no volverás a decirle desesperadamente al Señor, Señor, sálvame, porque sabes que estás guardado en el hueco de la mano del Señor, que Él es tu sustento, que Él es tu sostén, que Él es tu cuidador, tu ayudador en medio de la dificultad. Yo te doy gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, en esta hora, por esta palabra que has depositado en nosotros, por esta palabra que ha ministrado a mi vida y con ella, Señor, he ministrado lo que tú has entregado, Señor, para esta mañana. Yo te doy gracias, mi Jesús, gracias, mi Salvador, gracias, mi Redentor, porque están aquí, porque en esta mañana yo puedo sentir tu presencia hermosa. En esta mañana, Espíritu Santo, derrámate en los corazones, derrámate en las vidas, derrámate en los hospitales, en las cárceles, en los hogares, en los trabajos, Señor. Derrámate en cada lugar y que podamos ver lo que tú ves y podamos sentir lo que tú sientes, Señor. Amén, amén, amén. En esta mañana te quiero hacer una invitación a que te subas a la barca, una invitación a que te subas
para que camines sobre las aguas con el Señor en esta mañana, Señor. Yo te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy darán el paso de fe y se reconciliarán contigo. A ti que me estás escuchando en esta mañana, recibe al Señor, búscale, adórale, hónrale, porque no hay otro como Él. No hay otro que pueda hacer las maravillas que hace Él. Por eso en esta mañana, repite esta oración conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque saliste a mi encuentro. Te doy gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedora. Porque en ti, Señor, puedo caminar, Señor, con mis ojos cerrados y sé que tú me llevarás a puerto seguro. Te doy gracias en esta hora, mi Señor, porque tú no estás mirando mi pecado para señalarme, sino para hacer de mí una vasija nueva, Señor, agradable, Señor, a ti, separada para tus propósitos, Señor. Te doy gracias, mi Jesús, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú no estás mirando ni mi pasado ni mi presente. Pero sí, Señor, estás mirando y depositando, Señor, en el tiempo venidero, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús, porque yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador y que no hay otro como tú. Y que así como a Pedro, hoy tú extiendes tu mano hacia mí, Señor. Me sacas de las aguas y me das una nueva oportunidad para vivir. Te doy gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Qué hermoso es el Señor. El Señor es maravilloso. El Señor nos abraza de forma tal que podemos sentir su paz, podemos sentir sus cuidados, podemos escuchar su voz, podemos sentir nuestros corazones latiendo juntamente con el de Él, nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta mañana hermosa. Gracias porque estás aquí, porque puedo sentirte, Señor, porque sé que hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, en esta hora, si alguno de mis hermanos, si alguna de las personas que está escuchando esta grabación en esta mañana se siente así como Pedro, así como los discípulos en la barca, atemorizados, Señor, por los vientos, atemorizados porque están viendo algo a la distancia que no reconocen, Señor, porque están viendo algo a la distancia, Señor, que no pareciera que proviene de ti, aunque provenga de ti, Señor. Sé tú, Señor, trabajando, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Toma sus corazones turbados, toma sus pensamientos, toma sus inquietudes, Señor. Toma sus temores, sus dudas, Señor. Toma su incredulidad, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, sabiendo que solo tú, Señor, eres capaz de cambiar todo panorama. Solamente tú, Señor, eres capaz de hacer, Señor, de lo imposible lo posible, Señor. En ti hemos depositado nuestra confianza, Señor. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo veré a mi hijo llegar a los pies del Señor. Veré a mis nietos alabarte y adorarte, Señor. Yo veré a mi familia postrada delante de ti. Yo veré mi comunidad. Yo veré al pueblo de las Piedras, de Junco, de Yabucoa, de Maunabo, de Humacao, de cada pueblo de mi isla, Señor, en una sola voz alabando tu santo nombre, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias, mi Señor, en esta hora, Señor. La lista cada vez más extensa, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, porque hemos recibido noticias, Señor, de personas que han sido operadas, Señor, y tu mano, Señor, estuvo con ellos en todo momento, y tuya es la victoria, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está en los hospitales, en su hogar enfermo. Te pido, Señor, en esta mañana por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros envejecientes, por cada hombre,
cada mujer. Te pido, Señor, por Ucrania, Señor. Te pido, Señor, por Rusia. Te pido, Señor, por Israel. Te pido por cada nación, Señor, en esta hora, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control, Señor, que no se sigan perdiendo más vidas, Señor, que sea tu verdad, Señor, establecida en cada lugar de este universo, Señor. Te pido por los que están abatidos, Señor, por los que están en esta hora turbados, Señor, en temor. Te pido por cada persona, Señor, que está en las cárceles, Señor. Te pido, Señor, por los deambulantes, por los que están en las calles sin hogar, sin amor, sin un techo seguro, Señor. Mira cuánta necesidad hay en el mundo, Señor. Pero más que necesidad económica, hay una necesidad de ti, Señor. De tener un encuentro contigo, Señor. De tener un encuentro con tu verdad, Señor. Clamamos a ti porque sabemos, Señor, que solo tú, Señor, puedes hacer, Señor, algo diferente, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de ti. Nos rendimos, Señor, y te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños, Señor. Te los rendimos todos, Señor, porque sabemos que eres tú y solo tú, Señor, quien gobiernas. Eres tú y solo tú, Señor, el que puedes hacer de nosotros una vasija nueva para tus propósitos. Te doy gracias, Señor. Toca cada corazón en esta mañana. Señor, un toque tuyo lo cambia todo. Un encuentro contigo, Señor, lo cambia todo, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos postramos, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por todo lo que has depositado en nosotros, Señor. Guía nuestro caminar, Señor. Que nuestra mirada nunca se aparte de ti. Que nuestra mirada, Señor, así como Pedro, Señor, nunca se baje, Señor. Nunca dude, nunca tema, Señor, sino que al contrario, que nos afirmemos cada día, Señor, en ti, en tu corazón, Señor, en tu rostro, Señor, para que podamos cada día hacer aquello que tú has puesto en nuestras manos. Esa comisión hermosa, Señor, de llevar tu palabra, de levantar al caído, de restaurar, de regenerar, de transformar, Señor, a través de aquello que tú nos dejaste como testimonio vivo, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús, en esta mañana. Y en tu poderoso nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén, amén, amén.